Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos como venimos haciéndolo durante el último tiempo, por este medio virtual, para continuar con estas jornadas de encuentro que hemos denominado desde el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, ciclo de conversatorios, desafíos del trabajo social en tiempo de crisis. Y en el día de hoy, uno de los temas que vamos a abordar tiene que ver con la precarización de la vida y los procesos de intervención del trabajo social. El Colegio de Trabajadores Sociales desde hace más de o cerca de 10 años viene desarrollando una intensa labor relacionada con el abordaje de las condiciones laborales de los trabajadores sociales y también la calidad y la forma de vida y de la reproducción de la vida de las personas y de las comunidades con las que trabajamos. En esta actual coyuntura, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, se muestran con mayor agudeza todas estas cuestiones, tanto en lo que hace a nuestra vida como profesionales y el desarrollo de nuestra profesión, como también la reproducción de las personas con las que nosotros trabajamos diariamente. Y pone con mucha más evidencia y con mucha más fuerza la precarización de estas condiciones en la totalidad de la población y del pueblo trabajador. Bueno, frente a este escenario entendemos que es muy importante reforzar y reflexionar cada día y más profundamente acerca de estas cuestiones para que nuestra intervención profesional también se adecue y tenga la profundidad que la realidad social amerita. En el día de hoy vamos a conversar con tres profesionales que aparte de amigos también son personas que tienen mucho para compartir con nosotros debido a su experiencia y al compromiso con la profesión. Tenemos en primer lugar, vamos a conversar con Marcela Moleda. Ella es licenciada en Servicio Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata y magíster en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora titular en la asignatura Taller de Práctica Integrada de la Licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en este momento es integrante de la mesa ejecutiva del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a comenzar con su intervención y luego vamos a continuar con el resto de los colegas para en una segunda instancia poder compartir y dar respuesta a las inquietudes y reflexiones que ustedes desde cada uno de sus lugares y de sus casas y de los espacios en los que se encuentran nos vayan aportando. Así que los dejamos con la licenciada Marcela Moleda. Bueno, buenas tardes. En principio, saludar a Manuel, a Ximena y a Loli, y muy especialmente a quienes nos están siguiendo a través de este vivo, en este nuevo conversatorio, en tiempos en los cuales se ve trastocado el cotidiano a partir de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, con todo lo que eso implica. Y además un miércoles, porque hace unos días conversaba con otra colega y decíamos que otras de las cuestiones que nos vino a instalar el COVID-19 es que cualquier día de la semana, de lunes a sábado, de mañana, tarde, noche, es posible encontrarnos de modo virtual. Más allá de algunas cuestiones que seguramente va a retomar Ximena respecto de las condiciones laborales en esta particular coyuntura, e incluso recordando aquello que al principio del ciclo nos instaló Flora Partenio respecto del derecho a la desconexión, en lo personal prefiero pensar y tomar este tipo de espacios como indicios de que aún tenemos voluntad y entusiasmo para participar de intercambios, de la posibilidad que nos da el intercambio con otros, y en esos intercambios encontrar los insumos necesarios para interpelar nuestras propias prácticas. Y en función de la organización que nos dimos, y vamos a ver cómo sale, mi intención es inicialmente, o presentar como un puntapié, a partir de colocar algunos elementos en relación a los procesos de intervención.
Y como primera cuestión, si uno tiene que pensar en los procesos de intervención, conviene hacer una diferenciación entre intervención del de procesos de intervención. Mientras que el concepto de intervención hace referencia a una actuación unidireccional en la cual pareciera que es posible aplicar técnicas o procedimientos como si pudiéramos manipular cosas rígidas, cuando pensamos los procesos de intervención, consideramos que más que una caja de herramientas aislada de los procesos sociales, nos permiten problematizar el concepto de estrategias de intervención, que constituye un concepto organizador central del propio proceso de trabajo. Diversos autores, en un texto centrado principalmente en el debate metodológico y que se escribió hace casi 20 años, donde hay artículos interesantísimos de Leila Lima, Vicente de Paula Faleiros, Consuelo Quiroga, entre otros, en uno de los capítulos, que es particularmente el que escribe Carlos Montaño, y cuando está realizando una revisión respecto de este debate metodológico, identifica la coexistencia de distintas propuestas. Por un lado, propuestas que intentan definir métodos o modelos de intervención con la diferenciación, ya sea que podamos centrarlas en individuos, grupos o comunicables. Y también, por otro lado, propuestas que se enfocan en recortes abstractos de objetos diferenciados por campos de actuación. Por ejemplo, salud, educación, tercera edad, infancia, etc. Y el autor lo que va a plantear es que en términos generales, estas propuestas tienen como denominador común que aparecen desvinculadas de los procesos sociales en los cuales se interviene. Estas propuestas, que son muy reconocidas, ampliamente reconocidas, incluso muy utilizadas todavía en diversos ámbitos académicos, están centradas, como decía, en un conjunto de procedimientos y técnicas con la idea de que podría uno recorrer como profesional una suerte de camino, de recorrido, de etapas, de un supuesto proceso metodológico, que entonces, a partir de ese preciso proceso metodológico, sería posible organizar la intervención. Y ahí es donde podemos encontrar una suerte de manuales metodológicos, algunas producciones vinculadas a, por ejemplo, la caja de herramientas, como mencioné, donde pareciera ser que elementos como la entrevista o el informe social pueden como tomarse, digamos, ir sacándose de esa caja de herramientas y tomarse entonces como procedimientos rígidos e invariables con ejes fijos a cumplir o completar y aplicables a cualquier realidad de una manera totalmente mecánica. Frente a este panorama, en ese mismo artículo que mencionaba, lo que se considera es que este tipo de posturas a priorísticas encuentran posibilidades de superación a partir de problematizar el concepto de estrategias de intervención. Y la categoría estrategia de intervención, entonces, en ese sentido, se va a constituir en organizadora central del propio proceso de trabajo, donde el debate, las discusiones que nos podemos dar, van a pasar por lograr aprender, captar las particularidades del quehacer profesional en la división social del trabajo. Ahora bien, si uno tuviera que aproximarse a caracterizar entonces los procesos de intervención en trabajo social, van a aparecer en escena distintos elementos que le van a otorgar significado social e histórico y que se van a sintetizar en el momento de práctica profesional. Un primer momento tiene que ver con recuperar el carácter de profesión asalariada, cuestión que tiene, en términos generales, dos consecuencias sustanciales. Por un lado, o sea, en primer lugar, que al ser el trabajo social una profesión inserta en la división social del trabajo, los procesos de intervención profesional necesariamente van a estar atravesados por las tendencias generales del mercado de trabajo y la relación contractual que cada uno de los profesionales tiene. Así, o sea, de esta manera, en la actualidad, no podemos pensar la intervención desvinculada de los procesos de precarización y flexibilización laboral que afecta a la clase trabajadora en general y al trabajo social en particular. Procesos que se intensifican en el contexto de actual pandemia, tema que seguramente será retomado y explicitado con mayor profundidad por Ximena y que mencionó anteriormente Loli.
Ahora bien, ¿cómo o qué vemos hoy como parte de estas transformaciones laborales que hacíamos referencias en el propio colectivo profesional? Bueno, procesos de precarización laboral, contratos temporarios, trabajo no registrado, inestabilidad, becas, contratos de servicios profesionales, pluriempleo, son algunas de las categorías que se encuentran presentes en el cotidiano de muchos profesionales y que resulta en la actualidad un factor sustancial que incide en los objetivos y en las estrategias de intervención. Y bueno, yo mencioné dos elementos. El segundo elemento tiene que ver con que el profesional asalariado se inserta en distintos espacios ocupacionales y qué alteraciones están sufriendo esos espacios ocupacionales en su funcionalidad, objetivos, prestaciones, y que también constituyen determinaciones esenciales de la práctica del trabajo social. Para quien viene siguiendo los ciclos propuestos desde el colegio, no solo a partir de la presentación de los expositores, sino también de los muchísimos intercambios que se van dejando entre los comentarios del Facebook y que van recuperando las actuales expresiones de la intervención profesional, entre todos lo que pudimos es como ir colocando las tensiones, las preguntas, las contradicciones respecto de lo que pasa con el ejercicio profesional hoy, en el actual marco y el contexto sociosanitario impuesto por la situación de pandemia. Y recuperando todo eso, vale decir entonces que el profesional va a desarrollar sus procesos de intervención en un contexto marcado por objetivos institucionales que pueden coincidir o no con los propios y las características que, por ejemplo, hoy adquieren las prestaciones. Y por eso es importante reconocer las tendencias que definen la posición del Estado frente a la cuestión social, cuestión que adquiere visibilidad principalmente a partir de las políticas públicas que se implementan. Cuestiones, por ejemplo, como qué concepciones de pobreza se encuentran en los fundamentos de la política social, dónde se ubican las responsabilidades sobre los procesos que generan la desigualdad social y las acciones necesarias para revertirla, cómo se resuelve la tensión merecimiento-derecho en los objetivos de la política social, entre un montón de otras preguntas, se sintetizan en el proceso de intervención, incidiendo en menor o mayor medida en su direccionalidad. Entonces, para recapitular, podemos decir que las condiciones del mercado laboral y las tendencias de la política social son procesos que constituyen determinantes en el ejercicio profesional, tensionando el cotidiano profesional. ¿Y qué tensiona? Si uno tuviera que preguntarse qué es exactamente lo que tensiona, bueno, tensiona principalmente eso, los objetivos que orientan la práctica y las acciones que se llevan a cabo para alcanzar esos objetivos y que en conjunto lo que hacen es definir una estrategia de intervención. Si uno pudiera reconstruir los momentos en el proceso de intervención, es posible visualizar en primer lugar una situación social que a los profesionales nos es externa. Se trata de una situación problemática que interpela la vida cotidiana de un sujeto, sea individual o colectivo, y que se nos presenta como una necesidad o demanda. A partir de esta situación externa, lo que se hace es evaluar los distintos factores que generan dicha situación y a partir de distintos elementos teórico-metodológicos de los cuales disponemos, realizamos un proceso de reconstrucción analítica donde se pueden identificar las determinaciones y mediaciones que otorgan particularidad a la situación analizada. Se trata de un momento de reflexión que debe permitir captar aquello que se halla presente en sí en la situación. Este proceso de reconstrucción analítica debe ser capaz de superar la inmediatez y la superficialidad de los hechos en su apariencia para poder entonces avanzar de esta manera en la configuración de una estrategia de intervención definiendo centralmente dos componentes. Por un lado la finalidad y por otro lado los medios para alcanzar esa finalidad. En relación a la finalidad, bueno, tiene que ver con la direccionalidad que se le quiere imprimir a la intervención, el horizonte al que se pretende llegar, y los medios se van a estar refiriendo a las alternativas y acciones que se van a llevar a cabo para llegar a esa finalidad, las cuales suponen la articulación de elementos táctico-operativos y funciones profesionales del trabajo social. Pensar esta idea de finalidad, a su vez, invita a reconocer que en toda estrategia se encuentra presente un estudio de viabilidad.
y donde es importante reconocer entonces también que la viabilidad no es algo que está dado, sino que es algo que se construye a partir de la acción estratégica del profesional. A partir de este análisis entonces de viabilidad, cada profesional va a contar con la posibilidad de seleccionar alternativas, las cuales van a combinar la puesta en práctica de funciones profesionales y tácticas operativas, que entonces van a estar aportando a la consecución de esa estrategia. Para pensar las funciones profesionales, bueno, recomiendo seguir los aportes de Andrea Oliva, quien habla de funciones de asistencia, gestión y educación. Y con respecto a las tácticas operativas, que de alguna manera son las que median entre la finalidad y la práctica concreta, podemos considerar los planteos de varios docentes de la UNICEN, quienes vienen colocando interesantísimos aportes respecto de considerar la observación, la entrevista, el registro escrito, entre otras, no como técnicas, sino como tácticas operativas, precisamente porque la idea de táctica lo que permite es entender la idea de articulación entre las dimensiones objetivas y subjetivas de los procesos sociales y también el pleno reconocimiento del componente político que existe cuando precisamente tomamos una u otra táctica. Bueno, para ir de alguna manera recapitulando y cerrando, lo que quería plantear, y después tengo algunas otras cuestiones que en todo caso podemos considerar en el momento del intercambio y que tienen que ver con cómo se organizan los procesos de trabajo. Me parece importante entonces hacer el esfuerzo por centrarnos en diferenciar esta idea de qué estamos hablando cuando estamos hablando de procesos de intervención, para poder precisamente encontrar y reconocer la potencia que tiene en sí el concepto, que aún a pesar de estar atravesado por las condiciones del mercado laboral y las tendencias de la política social, como vine explicitando, constituyen el cotidiano profesional desde donde es posible revisar los objetivos que orientan la práctica y las acciones que se llevan a cabo para alcanzarlo. Es decir, poder definir una estrategia de intervención donde se van a poder coagular finalidades, funciones y tácticas operativas. Bueno, más o menos voy a cortar por acá y dejo para el espacio del intercambio alguna otra cuestión. Muchas gracias, Marcela. Queremos comentar un poquito que estamos teniendo una importante participación de colegas de todo el país, no solo de la provincia de Buenos Aires. Voy a nombrar algunas de las ciudades que han dicho presentes: General Rodríguez, Tucumán, Formosa, Santa Cruz, Mar del Plata, Luján, La Plata, Vicente López, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Tres Arroyos, Neuquén, Moreno, Deró, La Pampa, Rauch, Navarro, Ushuaia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Balcarce, de Ituzaingó, de Lanús, en Santiago del Estero y de México, ¿no? Es muy emocionante muchas veces ver todas las personas que están acompañándonos en estos espacios y también compartiendo con nosotros todas estas experiencias, ¿no? que nos atraviesan que a través de un problema de salud como es la pandemia. Así que en este contexto es tan importante seguir reflexionando y para esto le voy a dar paso a Manuel Mayardi, que es licenciado y magíster en Trabajo Social, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de la asignatura de Taller de Sistematización y Elaboración de Proyecto Social de la Licenciatura en Trabajo Social. Loli, te interrumpo. Sí, Hola. perdón. ¿Sí? No, porque teníamos organizado que seguía Jimena. Yo no tengo problema. Perdón. Por las dudas. Perdón. Rectifico, entonces va a continuar Jimena. Después vuelvo a leer lo que acompaña a Manuel con toda su experiencia. Bueno, les presento entonces a Ximena López, que es licenciada en Trabajo Social y magíster en Políticas Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es profesora adjunta e investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Luján, e integrante del Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, el ISEP. Los dejo con Jimena y bueno, luego vamos a continuar con Manuel. Disculpen el error. Bueno, gracias Loli. Saludar también a Manuel y a Marcela. Y saludar a todos y a todas que allí están acompañando en esta experiencia que nos vamos dando semanalmente, celebrar esta posibilidad que nos venimos dando, a pesar de los límites de la virtualidad, en donde la fuimos transformando en posibilidad para poder encontrarnos, debatir, intercambiar colectivamente. También en segundo lugar quiero mencionar, nobleza obliga, que lo que voy a compartir hoy con todas y todos ustedes es una producción que elaboramos junto a Laura Paradela y Nicolás Pellegrini, en donde realizamos un trabajo que recientemente fue publicado en el marco de este colegio profesional, en donde tematizábamos la precarización laboral y de la vida en tiempos de COVID-19. Y allí que nos propusimos, digamos, nos propusimos para sintetizarlos 3 ejes que intentarán ordenar la exposición. En primer lugar, cuando hablamos de precarización laboral y precarización de la vida, entendíamos y pensábamos necesariamente recolocar en la actualidad el debate y la producción que tenemos acumulada en la organización colectiva en torno a las condiciones de trabajo de las y los trabajadores sociales. En segundo lugar, empezábamos a registrar a partir del foro que realizó el colegio profesional en el marco de, casi podríamos decir, una de las primeras medidas cuando se instala el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Un foro que reunió más de 100 colegas en donde intercambiábamos en torno a la intervención del trabajo social en el marco del COVID, y allí comenzamos a registrar algunas de las alteraciones que afectan no solo a las condiciones laborales de las y los trabajadores sociales en este contexto, sino también los procesos de profundización de la precariedad de las respuestas que el Estado direcciona en materia de políticas sociales y en relación a las condiciones de vida de la población con la que trabajamos. Y por último, digamos, nos centramos a poder colocar, presentar algunos de los desafíos que nos impone este presente que nos interpela. Entonces, para retomar el primer punto, recuperando, digamos, el recorrido desde la organización colectiva de cómo fuimos tematizando este tema de la precariedad laboral y la precarización de las condiciones de vida de aquellos y aquellas que vivimos de nuestro trabajo, lo voy a sintetizar en 3 ítems para poder enmarcar algunos de los aspectos que pretendíamos destacar, y que en primer lugar, digamos, el prensar las condiciones de empleo de los trabajadores sociales, digamos, permitió un momento de apertura en un proceso de transformaciones en el marco del capitalismo contemporáneo que se viene dando desde mediados de la década de 70, el proceso de desregulación de las condiciones del mercado laboral, la reforma de Estado, la reconfiguración de las políticas sociales, digamos, comienzan a trazar un escenario en donde se hace posible comenzar a interpelar nuestras propias condiciones laborales, pero también fue fundamental la recuperación de la teoría marxista en torno a poder entender a la profesión históricamente situada, determinada históricamente como profesión asalariada, inscripta en la división social, técnica y sexual del trabajo. Estos elementos dieron esta posibilidad de apertura que encuentra a la organización colectiva de las y los trabajadores sociales hacia los años 2000, colocando este tema en colocando este tema en la agenda profesional
y que aquí quiero destacar, digamos, los aportes que tuvieron estos primeros estudios en torno a poder caracterizar en qué condiciones efectivamente las y los trabajadores sociales ejercíamos y ejercemos la profesión. Estos primeros estudios arrojaron evidencia, datos concretos en torno al pluriempleo, la baja de salarios, la heterogeneidad en las condiciones y modalidades de contratación, por lo que estuvieron centrados en un análisis entre la atención del empleo protegido versus el empleo desprotegido precario. Y como tercer ítem que quiero subrayar y que coloca un giro en cómo veníamos procesando el debate en torno a las condiciones de empleo, lo coloca la propia dinámica de la realidad en su expresión más cruda, más brutal, en el año 2013 con el femicidio de nuestra colega Laura Iglesias, y que en el proceso de organización y de lucha de trabajadoras y trabajadores sociales comienzan a levantarse consignas en torno a que la precarización mata, tu ahorro es nuestra muerte, que la política pública no sean nuestros cuerpos y que el Estado es responsable. Estas consignas que se procesaron en la organización y en las luchas que nos dimos como colectivo profesional comienzan a tensionar las formas en que veníamos tratando la precarización laboral, ya que no solo podíamos reducirla a las condiciones de contratación, sino que necesitábamos entender, interpelar que la precariedad es precarización de las condiciones en las que producimos y reproducimos nuestras vidas, es decir, que la precariedad se hace cuerpo en las formas en que mujeres y varones concretos vivimos para trabajar y trabajamos para vivir. Entonces, ya avanzando en el segundo eje que marcaba al inicio, ¿no? Bueno, ¿qué coloca el COVID? Y concretamente la precarización como lógica de organización social es preexistente al COVID. El COVID lo que viene a instalar es la crudeza, su profundización, registra mayores niveles de profundización de estas condiciones de precariedad laboral y de la vida, en donde, digamos, se pone en evidencia, ¿no? También, y que venimos asistiendo a un proceso de precarización en el plano y en materia de políticas sociales, que son también las condiciones de precarización de los desarrollos de los procesos de nuestra intervención profesional, que, como decía, vienen de caída libre, en picada, ¿no? En el marco del deterioro de su calidad y cantidad, en el basamiento de organismos públicos, de equipamientos colectivos, recortes presupuestarios, ajustes, despidos. ¿Sí? El COVID, la antesala del COVID es este escenario. Pero lo que también coloca, digamos, el momento de instalada la emergencia sociosanitaria, un movimiento contradictorio que expresa, digamos, la propia dinámica de intervención estatal, que quisiera sintetizar tal como lo presentábamos en el trabajo a partir de un análisis que realiza Svampa, ¿no? Que habla en una figura del leviatán sanitario, marcando la doble cara del Estado en un movimiento contradictorio entre un retorno al llamado Estado social y una legitimidad de su proceso coercitivo y represivo por parte del Estado en el marco de la pandemia. Así, digamos, nuestros procesos de intervención profesional, nuestras condiciones de trabajo van atravesando, ¿no? El movimiento contradictorio entre un Estado que intenta colocar estrategias de contención social, pero que a la vez justifica socialmente el carácter coercitivo, de disciplinamiento, represivo por parte del Estado. También otro elemento que atraviesa nuestras condiciones de trabajo y nuestros procesos de intervención es en este quédate en casa como única estrategia preventiva, efectiva al momento, siendo esta una expresión formal y abstracta, ya que lo que refuerza es de manera más que perversa las desigualdades y las diferentes formas de opresión y violencia de clase, género, raza y etnias. Por lo que, como decía, este es el contexto en que se desarrolla
nuestra actividad profesional, en el cual marca la profundización de las alteraciones de los procesos de precarización, y aquí tratar de puntear algunas de las manifestaciones que vamos como identificando. Por un lado, la clasificación que pone en tensión esta idea de trabajadores esenciales y de los no esenciales. Esta clasificación y división entre esenciales y no esenciales lo que hace es reforzar la fragmentación de la propia clase que trabaja. Por otro lado, se pone en evidencia que aquellas colegas y aquellos colegas que por sus lugares de trabajo requieren estar presentes en sus lugares de trabajo, enmarcan los riesgos, ¿sí?, en las cuales se venían realizando sus intervenciones profesionales y que se ven profundamente vulneradas en este contexto por los deterioros en los marcos institucionales, la falta de insumos básicos y necesarios para el autocuidado y para el cuidado de la población con la que trabajamos, pero también evidenciamos que en el marco de la virtualización de la vida social, en el aislamiento, recae también la virtualización forzada de los procesos de intervención, la virtualización forzada del trabajo, en el marco del trabajo remoto o teletrabajo, que marca la alteración de los ritmos y los tiempos de realización de nuestros trabajos, y cómo el tiempo-espacio de nuestras vidas está tomado por el tiempo-espacio del trabajo, y que en ese sentido refuerza aún más en el marco de la emergencia los niveles de autoexigencia, de autoalienación, de autoexplotación, donde parece que tenemos que responder en todo momento, estar disponibles 24/7 y enchufados a 220, y que esto es aún más desfavorable para las mujeres, y siendo el trabajo social una profesión eminentemente femenina, se ve, como decía, más desfavorable en el marco de las sobrecargas en torno a las tareas de cuidado y las tareas del hogar. También otro elemento a destacar que marca la profundización de los procesos de precarización laboral y de nuestras condiciones de vida es que muchas veces la provisión, y diría más que muchas veces, generalmente la provisión y el mantenimiento de los medios que requerimos para el sostenimiento de nuestra actividad profesional están siendo hoy provistos y sostenidos desde nuestros propios salarios. Esto pone en evidencia, digamos, ¿no?, que el Estado, que es nuestro mayor empleador, mayoritariamente es nuestro empleador, digamos, no está garantizando condiciones mínimas y básicas para poder realizar nuestro trabajo de manera presencial, como también de manera remota. También registramos en el intercambio con colegas y en nuestras propias condiciones cotidianas los niveles de frustración ante la imposibilidad de dar soluciones reales a problemas, a situaciones problemáticas cada vez más complejas con las que, digamos, en las que padece la población con la que trabajamos, y que ponen en tensión algunos elementos que quiero marcar. En primer lugar, cómo aparecen reducidas y recortadas atenciones a la población usuaria a partir del cierre de algunas dependencias públicas, pero también a que los niveles de protocolo de las intervenciones han determinado qué se hace y qué no. Y esto marca como tensión, ¿no?, y marcar una alerta en quién está definiendo y cómo se está definiendo ese que se hace y que no se hace, si ese que se hace y no se hace viola derechos humanos fundamentales, pero también si eso que se define en torno a lo que se hace y no se hace en este contexto avasalla nuestra autonomía profesional y nuestras incumbencias profesionales. En síntesis, la pandemia sigue, en el marco de la pandemia, sigue siendo moneda corriente la inestabilidad profundizada, la incertidumbre profundizada, contratos de trabajo que están siendo actualmente no renovados,
en el marco de despidos encubiertos. También se registran discrecionalidad por parte de nuestros empleadores hasta en el pago de nuestros salarios, pero también, ¿sí?, en estos más de 100 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, también y se hace visible los procesos de organización y de lucha colectiva que se vienen llevando adelante en reclamo y defensa de nuestras condiciones de trabajo, pero también en reclamo y defensa de las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de la clase que vive del trabajo. Y aquí abrir algunas líneas para que coloca el desafío, ¿no? Cómo en el marco de estas luchas y resistencias que se instalan en el actual contexto, nos permite recuperar las luchas pasadas en este presente y cómo proyectamos desde este presente posibilidades de futuro. Que el ajuste y la precarización mata y que el Estado es responsable, demanda a nuestras organizaciones colectivas, como los colegios profesionales, los consejos profesionales y nuestros sindicatos, a que efectivamente sean organizaciones que colectivamente y en procesos de democratización y con autonomía de partidos políticos y gobiernos de turno, realicen una defensa clara, una clara defensa a los intereses por parte de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que efectivamente se garanticen las protecciones y la integridad física de los y las trabajadoras, el respeto de las licencias otorgadas y reconocidas en nuestros convenios de trabajo, por el freno a cualquier tipo de despidos y ajustes, por el respeto a nuestras incumbencias profesionales. Pero también, en este sentido, y tal como se marcaba claramente la semana pasada, en el marco también del conversatorio que recuperaba la ética y la política y la autonomía profesional, cómo redireccionar, ¿no?, y tornar consciente la dirección de nuestras intervenciones profesionales, interpelar la orientación política e ideológica en la que se imprimen las políticas sociales y principalmente recuperar, ¿no?, la disputa en torno a qué intereses están siendo representados y cómo recuperar la crítica como motor de la disputa de lo público. Y también en este marco poder disputar qué entendemos por volver a la normalidad, ¿no? Aquella normalidad que apela y que se presenta como deseoso a que volvamos y lo único que hace es naturalizar aquello que se definía como normal, y aquello que se definía como normal claramente naturaliza las relaciones sociales que atentan contra nuestras vidas y que se ve de manera más encrudecida en este contexto. Por último, y para ir cerrando, voy a leer los párrafos con los que cerrábamos el texto que escribíamos con Lala y con Nico, recuperando los aportes de Amaya Pérez Orozco. Prefiguramos un futuro posible que se dé un doble proceso. Por un lado, un avance hacia las formas de resolución de las necesidades que sean colectivas y estén desmercantilizadas. Y por otro lado, una simultánea reorganización de los trabajos socialmente necesarios, es decir, una destrucción de las formas de trabajo hoy existentes, porque son parte inherente de la economía a subvertir, tanto del trabajo asalariado como su contracara de los cuidados feminizados, privatizados e invisibilizados. Por eso, la experiencia que acontece a nivel global y que pone en riesgo la vida humana nos interpela. Y si empezamos a hablar de la pospandemia y de cómo salimos de todo esto, nos permitamos resituar las palabras de Rosa Luxemburgo, para construir un mundo en donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias. Gracias, Ximena.
Bueno, muchos comentarios de quienes nos están acompañando, algunas cosas para rescatar o resaltar de todo esto que venimos charlando, ¿no? Dice una colega, tan esenciales como invisibilizados, un binomio peligroso, como nos ha rotulado el Estado de los trabajadores sociales en el territorio, ¿no? También rescatan que el teletrabajo forma parte de la reforma laboral que hay que seguir enfrentando cuando se imponen desde distintas estrategias. Y esto solo para ir resaltando algunas de las opiniones que tienen algunos colegas, ¿no? Pero importante también es rescatar que invitamos a todos a preguntar, a plantear inquietudes o temas pendientes que hayan quedado en las intervenciones, como para que los compañeros puedan, luego de que Manuel finalice ahora su intervención, ir dando respuesta o por lo menos una opinión acerca de las cosas que más nos preocupan a los que estamos presentes. Bueno, y ahora sí voy a presentar a Manuel Mayardi. Él es licenciado y magíster en Trabajo Social, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la asignatura Taller de Sistematización y Elaboración de Proyectos Sociales de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, investigador asistente del CONICET en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, CIEP, director de la Maestría en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, e integrante del Instituto de Capacitación y Estudios Profesionales del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Manuel. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón, Loli, ahora sí, en el orden que habíamos pensado. Primero, plantear que va a ser difícil la exposición después de los planteos de Marcela y Jimena. Podríamos decir que nace el club de fans de Jimena López, por lo que se ve en las redes sociales. La verdad que la claridad con el que ella pudo desarrollar hoy cuestiones vinculadas a la precarización de la vida y las implicancias en el trabajo social, me parece importante marcarlo porque no se pueden pensar los aportes que yo voy a intentar desarrollar sin tener en cuenta los planteos más generales y analíticos que hizo Marcela en torno a cómo pensamos los procesos de intervención y el análisis contextual acabado que acaba de hacer Jimena. Lo aclaro a esto porque si no, muchos de los planteos que yo voy a hacer van a quedar en abstracto, pero por una economía de tiempo y además porque intentamos sincronizar un poco nuestras exposiciones y dividirnos y no ser repetitivos, hay cuestiones que yo no voy a abordar, pero claramente entran en sintonía con los planteos que hacían Marcela y Jimena. Cuando quería de alguna manera organizar la exposición de hoy, digamos, uno no está aislado de lo que está pasando, sino que además por nuestra participación en el colegio profesional, uno viene participando de otras instancias, no solo vinculadas a las instancias de capacitación en torno a la función del ISEP, sino por mi participación en la comisión directiva como vocal del Distrito Azul, en la comisión directiva distrital, donde todas estas cuestiones que planteaba Jimena adquieren nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, es decir, colegas que están siendo despedidas, precarizadas, sancionadas por intentar hacer valer su autonomía profesional en el actual contexto, donde además, por la hegemonía mediática e institucional que tiene la emergencia sanitaria, podríamos decir que hay noticias que si uno no lucha para que se visibilicen, tienden a pasar desapercibidas. Entonces, además hoy, participando en una reunión con colegas y funcionarias de una de las ciudades del distrito, pude visibilizar cómo muchas de las discusiones que estamos intentando reflejar en varios espacios del colegio
de alguna manera tienen un correlato con lo que efectivamente está pasando y están atravesando quienes ejercen el trabajo social. Y en ese marco intenté redefinir un poco algunas de las cuestiones que iba a plantear, porque si bien en el encuentro anterior intentamos pensar los dilemas éticos y su vinculación con la autonomía profesional, a mí me parecía que esta discusión de cómo pensar la autonomía profesional y los criterios de intervención del trabajo social en el actual contexto es un tema que tenemos que seguir profundizando. Ya hemos desarrollado en varios de los documentos del colegio y en otros espacios cómo la emergencia sociosanitaria impone un conjunto de dilemas o de disyuntivas a quienes ejercen el trabajo social. Y también planteamos cómo esos dilemas los tenemos que analizar en un doble movimiento. Aquellas demandas que la realidad nos impone al trabajo social y también las respuestas que el colectivo profesional elabora. Esto recuperando un poco el análisis dialéctico que nos propone Marila Yamamoto para pensar el trabajo social. Y en ese marco a mí me parece importante que en las demandas que la realidad nos impone, hacer una breve mención a esas determinaciones institucionales que en la actualidad son complejas, quizás más que las que veníamos transitando, a partir de cierta redefinición de criterios institucionales y lógicas de abordaje a la cuestión social, centralmente a partir de ciertos procesos de burocratización y de informatización que intentan relegar el criterio profesional a la hora de llevar a cabo los procesos de intervención. Entonces, eso me parece que hoy en día se agudiza en el actual contexto. Y eso además viene en correlato con la interpelación permanente y sistemática que tenemos que enfrentar y que quizás se agudiza en la actualidad a la ubicación histórica del trabajo social en la división del trabajo y a las lógicas de intervención. Esto de estar permanentemente teniendo que poder estar hablando en sentidos no académicos, marcando la cancha permanentemente con compañeros de trabajo, con funcionarios, con otras personas, en torno a hasta dónde, qué implica la intervención del trabajo social. Por eso, para mí, por estas determinaciones que nos impone la realidad, tenemos que seguir problematizando la autonomía profesional. ¿Y por qué digo que tenemos que seguir problematizando la autonomía profesional? Porque no es una categoría abstracta, esta de la autonomía profesional, sino como venimos planteando, es una categoría, es un elemento que nos vincula a cada uno de nosotros y nosotras con el colectivo profesional. ¿Por qué decimos esto? Porque los límites y alcances que tenga la autonomía profesional en un momento determinado es el resultado, podríamos decir, de las respuestas y las conquistas que el colectivo profesional va alcanzando, algunas de las cuales tienen respaldo legal. Y entonces a mí me parece importante intentar enunciar, sintetizar algunos de los elementos que están plasmados en los documentos, pero que quizás es bueno recordarlos en torno a la autonomía profesional, marcando una triple dimensión inicial para pensar esta categoría o este elemento. Una tiene que ver con una dimensión profesional, es decir, de aquellos y aquellas que ejercen el trabajo social. La autonomía profesional no hace referencia a la capacidad subjetiva de uno hacer lo que quiere sin ningún tipo de sustento, sino todo lo contrario. Hay una responsabilidad social, podríamos decir, principalmente frente a los derechos de la clase trabajadora, que nos demanda una permanente formación, problematización de aspectos éticos, políticos, teóricos y operativos. Es decir, cualificar permanentemente el quehacer profesional. Cuando más logramos cualificar nuestra intervención, nuestras respuestas a las demandas institucionales, mayores posibilidades tenemos de conquistar márgenes de autonomía profesional. Ahora bien,
pero tampoco es una cuestión unidireccional. Decía recién que la autonomía profesional nos vincula con el colectivo profesional y básicamente en el ejercicio con las organizaciones que nuclean a los profesionales del trabajo social y centralmente con los colegios profesionales. Y ahí es cuando la dimensión colectiva se hace más presente, principalmente a partir de todos estos procesos de precarización que mencionaba Jimena, donde muchas veces a partir de las condiciones de contratación se hace difícil que sea uno o una misma quien logre establecer límites ante las demandas institucionales. Ahí es donde los procesos colectivos se tornan necesarios y también necesariamente los procesos institucionales. El colectivo profesional, a partir de estos principios que mencionaba Jimena, pero básicamente a partir de la autonomía de los partidos políticos y los gobiernos de turno, necesariamente tiene que tener en su horizonte la defensa de la autonomía profesional. Eso supone exigir el respeto por las incumbencias profesionales, consagradas legalmente, exigir la no desprofesionalización a la respuesta de la cuestión social. Se está viendo en varios espacios cómo se corren a los profesionales y avanzan otras lógicas del voluntariado, de la militancia, donde siempre decimos cuando se corre la mirada profesional, se corre el riesgo, valga la redundancia, de prácticas clientelares y paternalistas. También el colegio profesional tiene un rol fundamental en exigir que se garanticen los recursos y condiciones necesarias para el ejercicio profesional. No solamente con esto hacemos referencia a las prestaciones necesarias para resolver o intentar atender las demandas de la población, sino también, en este contexto particular, aquellos recursos necesarios para garantizar el cuidado. Y acá, y finalmente, generar espacios de intercambio para dar insumos teóricos, éticos, políticos y operativos a los profesionales. Es decir, los colegios profesionales tienen un rol sustancial, no solo en este tipo de espacios, sino en poder acompañar para que estos atravesamientos que pone el contexto no sean individualmente procesados, sino que sean colectivamente abordados. En este marco, y antes de pasar a una tercera dimensión, entre lo profesional y lo colegial, a mí me parece importante marcar cómo la pandemia o la emergencia sociosanitaria, con sus distintas implicancias a partir de las particularidades territoriales y las fases que nos tocan atravesar, nos tiene que hacer llamar la atención a ciertas lógicas y condiciones del ejercicio profesional que estaban siendo naturalizadas hasta la actualidad. Y que por ahí, desde algunos espacios se venían problematizando y marcando la necesidad de instalar en la agenda. Hay cuestiones, por ejemplo, que hacen a las condiciones del ejercicio, a la higiene y demás aspectos que son necesarios tener en cuenta hoy, en este contexto, pero que son necesarios también tener en cuenta en otros contextos, es decir, en esa supuesta normalidad que nos atraviesa y que, sin embargo, quienes trabajan en las distintas instituciones estatales, hay muchas de estas cuestiones que las vienen atravesando ya hace bastante tiempo. En ese marco, desnaturalizar algunas cuestiones es un aspecto que la pandemia nos deja al colectivo profesional y nos obliga de alguna manera también a volver a plantear estrategias colectivas para que esas situaciones sean revertidas en lo inmediato o a mediano plazo. Y una tercera dimensión que está asociada a lo anterior que tiene que ver con lo legal. La autonomía profesional tiene una dimensión legal que es la que siempre intentamos recuperar en esas audiencias o en esas interpelaciones a los funcionarios estatales, y donde lo legal no lo tomamos como una letra muerta que lo tenemos que tener en cuenta solamente para casos excepcionales, sino en muchas de las cuestiones que rigen a la intervención profesional,
las cuestiones legislativas son conquistas del colectivo profesional, y en ese sentido tenemos que tomarlas. Conquistas, muchas de las cuales además es necesario revisar. Hoy en día está en la agenda del colegio profesional, por ejemplo, la reforma de la ley que rige el ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, mientras estamos trabajando y peleando para que se avance en esa reforma, hay aspectos de la normativa vigente que nos respaldan a la hora de poder enfrentar esos avasallamientos institucionales. Y una de las cuestiones fundamentales que me parece a mí marcar, lo voy a marcar en tres dimensiones. Una tiene que ver con las leyes que regulan el ejercicio profesional. Y no pensamos la regulación en términos coercitivos, sino, vuelvo a insistir, en términos de conquistas en torno a las incumbencias, los derechos y las obligaciones del trabajo, de quienes ejercen el trabajo social. Tenemos en la provincia de Buenos Aires la ley 10.751 y un código de ética sancionado colectivamente, que también se torna necesario generar procesos de revisión y actualización a la luz de los nuevos debates. Sin embargo, hay dos cuestiones que no tenemos que perder de vista en la legislación actual. Una es que la legislación nos faculta a nosotros como profesionales y al colegio profesional a que no tengamos que estar solos en esos procesos de interpelación que a los funcionarios que cercenan nuestros procesos de intervención o nuestra autonomía. La ley respalda que el colegio profesional lleve a cabo un acompañamiento colegial profesional frente a determinadas situaciones, con lo cual es un derecho que nosotros tenemos y una obligación institucional estar presente. Nuevamente ahí vuelvo a resaltar la autonomía del colegio profesional, de los gobiernos del turno, no es una consigna vacía, sino básicamente es tener que en el horizonte la defensa tiene que estar en el ejercicio profesional de cada uno de quienes están matriculados y matriculadas en la institución. Tenemos también la Ley Federal de Trabajo Social sancionada en el año 2014, donde muchas veces ahí recuperamos los planteos que se hacen en torno a las incumbencias del trabajo social y no tenemos en cuenta que también hay algunos elementos vinculados a los derechos de quienes ejercemos el trabajo social. Ahí hay una relación dialéctica entre incumbencia y derechos que tenemos que poder fortalecer en los procesos de exigibilidad en torno a las respuestas a las demandas hacia las instituciones. Una segunda dimensión legal institucional tiene que ver con considerarnos trabajadores y trabajadoras. Esto que claramente plantearon Marcela y Jimena. Considerarnos trabajadoras y trabajadores supone recurrir a aquellas leyes, aquellas normativas que nos brindan derechos a partir de nuestra inserción en determinados espacios ocupacionales. Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo u otras leyes particulares que plantean derechos con lo cual nos dan sustento a la defensa de nuestra autonomía profesional. Y finalmente, en torno a esta dimensión legislativa, me parece que tenemos que recuperar también que en nuestro país se han conquistado un conjunto de derechos sociales consagrados legalmente que no son una norma rígida, que seguramente tenemos que seguir luchando para profundizar esas conquistas, pero que sin embargo establecen un piso en algunos aspectos que garantizan derechos sociales que van desde la Constitución Nacional hasta distintas leyes de promoción y protección de derechos. ¿Por qué traigo a colación esta dimensión normativa de la autonomía profesional? Porque en estas discusiones con funcionarios y funcionarias, muchas veces ajenos al trabajo social, hay un planteo de que ellos tienen la capacidad de impartir una orden y que quienes ejercen el trabajo social la tienen que aplicar tal cual es. Y ahí es donde nosotros decimos que no, que hay normativas que nos respaldan a la hora de poder
establecer límites a esos planteos institucionales, y no solo por los derechos que tenemos como profesionales, sino también por las obligaciones que tenemos con la población usuaria con la cual nosotros trabajamos. Hay una relación dialéctica entre, en nuestros procesos de intervención, a partir de esa tensión que también claramente define Yamamoto entre esos polos opuestos, entre las clases sociales antagónicas, que no solamente la tenemos que tomar nuevamente en una cuestión individual, sino también con ciertos respaldos que tenemos que traer a la luz en nuestros procesos de intervención. Quizás saliéndome un poco de lo que había pensado para hoy, me parecía importante remarcar esto, dado que somos muchos y muchas las que participamos en estos espacios, también para traerlos al debate, para poder ver qué cuestiones es necesario revisar, profundizar, mejorar, cambiar. Me parece que como colectivo profesional nos debemos iniciar una agenda en torno a esas cuestiones vinculadas a dotar de mayores herramientas y recursos a los profesionales en distintos espacios ocupacionales. En este contexto de una necesaria acción estratégica para fortalecer la autonomía profesional, me parecía importante también enunciar algunos desafíos que tenemos como colectivo profesional. En este contexto particular, digamos, uno puede plantear elementos más generales y algunas cuestiones particulares a partir de esta emergencia sociosanitaria que agudiza los procesos de precarización de la vida. Y estas algunas cuestiones que ya hemos venido planteando en otros espacios tienen que ver a cómo nos pensamos como profesión frente al actual escenario. Hay una cuestión que a mí me parece importante, que está asociada a superar las lógicas mesiánicas que muchas veces surgen de algunos espacios del colectivo profesional bajo una consigna casi que podríamos sintetizar que el trabajo social todo lo puede, y tener que hacernos cargo de todos los déficits institucionales para garantizar determinados derechos en la actual coyuntura. En esa tensión que tenemos por que nuestra intervención garantiza a veces cuestiones básicas para la reproducción de las personas, nos hacemos cargo muchas veces de cuestiones más allá de nuestras obligaciones como trabajadores y trabajadoras. En ese marco, más allá que en un momento determinado sea necesario avanzar en una u otra dirección, la problematización que tenemos que llevar a cabo es la de ciertos discursos mesiánicos que se instalan en el colectivo profesional y nos imponen a los profesionales y a las profesionales ese ideario de tener que hacer frente a todo bajo cualquier circunstancia. Tenemos que empezar a poner límites a las demandas institucionales, a las condiciones en las cuales ejercemos la protección, porque si no, lo que está demostrando la actual realidad es que nos enfermamos y en varios países de América Latina ya son entre los profesionales que están muriendo en el marco de la pandemia, hay varios y varias trabajadoras sociales. Entonces, es necesario que superar esa lógica mesiánica esté orientada por el autocuidado. Un segundo elemento que a mí me parece importante mencionar tiene que ver con estar convencidos y convencidas que defender el respeto de las incumbencias profesionales en el actual contexto no es sacarle el cuerpo a las demandas o a la emergencia, sino todo lo contrario, revitalizar y ubicar la centralidad que el aporte del trabajo social puede hacer en este contexto. Tenemos una trayectoria en la división social del trabajo, atendiendo distintas expresiones de la cuestión social que hoy se ven agudizadas. Con lo cual, en esto de que todos tenemos que hacer todos, en ese borramiento, por decirlo de alguna manera, de las incumbencias profesionales, tenemos que poder revitalizar nuestro aporte particular a partir de nuestra trayectoria histórica en el actual contexto. Como venimos diciendo, quienes ejercen el trabajo social tienen mucho aporte para dar en los distintos espacios ocupacionales. La dificultad está que ese aporte generalmente va contra las corrientes más institucionalizadas, burocráticas, meritocráticas, entonces por eso no es tenido en cuenta.
Otra de las cuestiones que me parecía importante tiene que ver con, a partir de nuestros distintos espacios ocupacionales y de nuestras distintas participaciones institucionales, poder aportar a la reconstrucción y análisis de los procesos sociales que nos atraviesan en la actualidad y las tendencias que podríamos identificar como pospandemia. En ese marco, mencionar que, por ejemplo, el Colegio Profesional hace unos días puso en marcha un mapeo colectivo sobre condiciones del ejercicio, vida cotidiana de la población usuaria y procesos de intervención, que lo que busca de alguna manera es poder visibilizar, recuperando la voz de quienes ejercen el trabajo social, las distintas realidades de la provincia de Buenos Aires, pudiendo visibilizar estas tres dimensiones: cómo se está ejerciendo la profesión, qué particularidades tiene la vida cotidiana y, además de las condiciones del ejercicio, qué está haciendo el trabajo social en la actualidad. Esa triple dimensión es fundamental. Cuando hablo de las condiciones, además hablo de las particularidades que tiene la política pública, la política social y la política asistencial. Pensar en esas tres dimensiones hoy es sustancial para no conocer, no solo para conocer cómo nos está atravesando la emergencia sociosanitaria, sino para definir, delinear líneas estratégicas colectivas para, nuevamente vuelvo a recalcar, la defensa de las incumbencias profesionales. Otro elemento, creo que ya me estoy pasando del tiempo, así que voy a intentar apurar. Otro elemento tiene que ver con recuperar el caudal crítico que tiene nuestra profesión para interpelar el cotidiano profesional, considerando incluso aquellas situaciones previas a la pandemia que estaban naturalizadas. Esto que venía diciendo recién. Veníamos naturalizando muchas cuestiones vinculadas a las condiciones del ejercicio profesional. Recuerdo que en una encuesta que hicimos en el colegio hace unos años, cuando objetivamente preguntábamos sobre algunos aspectos vinculados a las condiciones del ejercicio profesional, todos los indicadores seleccionados mayoritariamente eran negativos. Sin embargo, a la hora de preguntar subjetivamente cómo consideraban que eran sus condiciones, la mayoría respondía satisfactorias o muy satisfactorias. Hay una tensión ahí entre las condiciones objetivas y subjetivas que es necesario poner en agenda, y la pandemia de alguna manera nos invita a eso. Y finalmente voy a hacer mención a una necesidad de recuperar la relación entre medios y fines. Es decir, tenemos que pensar la intervención profesional a partir de recuperar esta relación entre los medios y los fines. En este contexto se ha preguntado mucho si corresponde o no hacer una entrevista en determinadas condiciones o bajo determinadas modalidades, el informe social, la entrevista domiciliaria, cuándo es necesaria hacerla, cuándo no, en el marco actual de la pandemia. Y ahí el Colegio Profesional, la postura que ha tomado es no de alguna manera salir a decir cuándo sí y cuándo no, porque eso sería volver a la lógica de la intervención en los términos que planteaba Marcela, prescriptiva, a priorística, en la idea de recetas o técnicas de intervención. El desafío está en recuperar la autonomía profesional y fortalecer esta relación entre los medios y los fines, preguntarnos el para qué de ciertas intervenciones y a partir de ahí evaluar en las actuales condiciones cuándo es necesaria una u otra intervención. Recuperar esa relación es sustancial en el actual contexto porque uno de los elementos fundamentales que imponen la política pública, y esto lo plantea claramente Yolanda Guerra, es que la racionalidad de la política pública en el cotidiano profesional pasa a constituirse en la racionalidad de quienes ejercemos el trabajo social. Y eso rompe la relación dialéctica entre medios y fines. Por eso digo, y con esto cierro, que estamos en un contexto, más allá de todos los atravesamientos que nos afectan en el cotidiano, propicio para recuperar esa relación medios y fines.
Bien, por mi parte, nada más que decir y bueno, pido disculpas por haberme excedido. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ahora nos incorporamos en el conjunto un poco para muchos comentarios, mucha participación. Vuelvo a repetir, gente, compañeros y colegas de todo el país y también de Latinoamérica que siempre están presentes en nuestros espacios de debate. Y unas cuantas cosas que tienen que ver con esto que planteaban como hoy digamos, los debates actuales, ¿no? Con respecto a la intervención profesional. Una pregunta, ¿cuáles son los desafíos que estamos enfrentando en los procesos de intervención durante la pandemia y cuáles aquellos que tendremos que enfrentar o que suponemos que tendremos que enfrentar post pandemia? Si hay una diferencia o si son los mismos desafíos en otros contextos. En general, preguntan, ¿no? Y ya tomábamos acá nota de algunas cuestiones que fueron comentando ustedes. Por ejemplo, esto de si la virtualización, como algo que algunos piensan y pretenden instalar para siempre, no es una forma de apuntar a la desprofesionalización del trabajo social, y que esto también está directamente ligado con la disponibilidad de 24x24 como de una vuelta a la mirada de nuestra profesión como de caritativa, ¿no? Alguien que tiene que estar siempre dispuesto, siempre listo. Y esto directamente ligado también con la tercerización de la política pública en organizaciones no profesionales o en espacios donde no tenemos lugar los profesionales del trabajo social y de otras profesiones. Eso como algo que hace bastante ruido en los aportes que hacen los colegas, ¿no? En general en las intervenciones. Si quiere alguno comentar o, digamos, plantear algunas cuestiones con respecto a esto. Nada, a lo mejor como recuperar desde la reflexión, digo, no sé si lo que van colocando las colegas, los colegas también entiendo que son más en clave de reflexión y harí capaz algunas cuestiones. Esto de pensar si hoy se nos presentan otros desafíos, digamos, o son cómo pensamos esta pospandemia. En realidad, digamos, lo que me parece que necesitamos interpelar, como intentaba decir, son las formas de organización en las que se produce y reproduce la propia vida. Por lo tanto, digamos, me parece que lo que marca la pandemia es su nivel de mayor crudeza. La crisis que se produce, digamos, se coloca, digamos, a la pandemia como centro, pero en realidad lo que marca la realidad que estamos viviendo es producto de relaciones sociales cada vez más que atentan contra la vida, cada vez más precarias. Por lo tanto, el centro de la discusión tiene que ver con esto que en otros conversatorios se fue desarrollando y que me parece importante como también retomar, lo que coloca en el centro de la discusión es, bueno, cómo problematizamos y revertimos el capitalismo como lógica de organización societal. Lo que estamos poniendo en cuestionamiento es la propia dinámica que estructura las relaciones sociales. Ese es el desafío. Después, en relación a la virtualización y que apunta a la desprofesionalización, me lleva a pensar más en función de la dinámica de mis propias condiciones como trabajadora en la universidad pública, ¿no? Y cómo desde la virtualización forzada casi que necesitamos seguir como si nada pasara, ¿no? La lógica de la propia institución enmarcó el destino de pasar
la virtualización de la formación, en donde no estábamos, ni lo habíamos pensado docentes, ni estudiantes, lo cual eso coloca, digamos, la pregunta de cómo estamos llevando adelante nuestro laburo, ¿no? En esto de la desprofesionalización, lo cual también me acuerdo de una compañera docente que pone esto es un claro ensayo a cómo consagrar procesos de reforma laboral que se vienen instalando y que vienen marcándose en el contexto, en el capitalismo contemporáneo. El teletrabajo no es novedoso, se impone como lógica fuerte en el marco de la pandemia por el aislamiento, pero el proceso de teletrabajo, lo que se conoce como economía 4.0, digamos, es algo que viene marcando la dinámica de la propia acumulación y valorización del capital, lo cual, digo, me parece que también nos interpela a reflexionar en relación a, bueno, cómo sostenemos nuestros procesos de intervención, cómo a partir de sostener los procesos de intervención desde casa, digamos, claramente desde las casas se está bancando la política pública. Y ahí también es para poner, ¿no?, signo de interrogación. Cómo se están abaratando costos de mantenimiento de la fuerza de trabajo y costos para el mantenimiento de los procesos de intervención. No sé, ahí Marcela, Manuel. Sí, por ahí, para complementar un poco la respuesta de Jimena, no para complementar, porque no necesita complemento, sino para sumarme a los aportes que ella hace, en esta cuestión de pensar los desafíos actuales y pospandemia en la intervención profesional, a mí me parece que tenemos que de alguna manera también problematizar cierto discurso que se ha instalado en las instituciones y en el colectivo profesional, donde la pandemia ha instalado un cotidiano totalmente distinto al que estábamos atravesando. Estas determinaciones sociales que venía planteando Jimena dan de cuenta que en realidad lo que hay es un agravamiento de ciertas condiciones en la reproducción social. Por lo tanto, hay una agudización de algunos aspectos de la realidad que nos impone nuevos desafíos, pero en relación a las condiciones de vida de la población hay una tendencia histórica que está avanzando cada vez más a su pauperización en términos generales. Pero hay otros desafíos que me parece que tienen que ver más con la dinámica de las instituciones, donde sí ahí tenemos que o prestar mayor atención. Uno observa cómo las instituciones en el actual contexto están redefiniendo determinadas políticas públicas a partir de ciertos procesos de informatización que ya existían, de ciertos procesos de burocratización, donde paulatinamente parecería que el criterio profesional va quedando de lado. Entonces, para mí, sí se puede visualizar en las instituciones que el actual contexto está generando un clima para que se avancen algunas modificaciones o reformas a las políticas públicas que se plantean como necesarias en la actualidad, pero me parece que tenemos que tener prendida la antena para ver si en realidad no vienen para quedarse, y en ese quedarse no vamos a tener prescindencia de profesionales, de cercenamiento a procesos de intervención de calidad, y se va a pensar solamente nuestra intervención en términos burocráticos administrativos. Entonces, me parece que sí hay desafíos que la pandemia y la pospandemia nos impone como colectivo profesional. Sí, en ese sentido también algunos colegas plantean si estas cuestiones, digamos, también hoy no se siguen reforzando dentro de la formación, ya que los tres son formadores, dentro de la formación de los profesionales, que a veces, digamos, no se tiene la suficiente espacios de reflexión crítica durante la formación, y esto, digamos, continúa y fortalece la reproducción del ejercicio profesional con esta, digamos, esta esencia mesiánica y de alguna manera caritativa, ¿no?, de la caridad. Sí, por ahí justo estaba pensando en eso y pensando casualmente en que los tres estamos, digamos, en ámbitos de formación,
y en algo que también venimos instalando, tratando de pensar mucho, que resulta bastante artificial la idea de separar los procesos de formación de los procesos de intervención. Sobre todo porque poder analizar estos elementos que tratábamos de colocar tienen que empezar en el proceso de formación, porque en la medida en que no están abordados cabalmente, después van a aparecer en las estrategias, o sea, en el proceso de intervención y en las estrategias profesionales. Seguramente en el ámbito de la formación es en un espacio mucho más cuidado, porque precisamente está centrado en la formación, pero por ejemplo va a tomar forma por ejemplo, se me ocurren las prácticas profesionales, digamos, y cómo entonces tratan de llevar adelante procesos de intervención. También el otro día, conversando con otra docente, hacía referencia de que quizás en este momento estemos, por ejemplo, pensando la entrevista como un elemento táctico operativo, primero a partir de todas estas particularidades que se dan en este contexto en el que, por ejemplo, se hacen a través de medios telemáticos, y después será el momento de poder abordarlas en el formato que estaba pensado en la anterior normalidad o en el anterior momento. Pero bueno, me parece que sin lugar a dudas lo que hace es que sigamos insistiendo en entender que pensar los procesos de intervención, independientemente del campo de actuación en la que nos desempeñemos, requiere de un importante esfuerzo para poder avanzar en reconstruir procesos más generales e ir identificando todos estos elementos. Porque lo cierto es que, y de hecho Neto en su momento lo advertía, digamos, que los trabajadores sociales recibimos legitimidad pública y social por el desempeño de las funciones que vamos desempeñando a partir de la ocupación que tenemos en un espacio determinado dentro de la división social del trabajo. Y en este sentido resulta central entender que entonces cuando las manifestaciones de la cuestión social se convierten en objeto de intervención por parte del Estado vía políticas sociales y se torna necesaria entonces la contratación de agentes profesionales, o sea, de trabajadores sociales, va a colocar, digamos, con fuerza la tensión que se da entre un discurso donde obviamente vamos a estar tratando de pensar en la autonomía que tenemos, en esa autonomía relativa, pero también con el hecho de que las actividades que desarrollamos tienen una dinámica, una organización, recursos, que son determinados más allá de nuestro control, que no dependen de nuestra voluntad, si vamos al caso, ¿sí? Entonces, todos estos elementos no son un telón de fondo, sino que son cuestiones centrales para pensar en el proceso de intervención. Y a su vez, también hace un rato creo que Manuel era el que planteaba que interpelar es una tarea colectiva. Bueno, interpelarnos sobre esto tiene que ser una tarea colectiva, donde la colegiación y la sindicalización, sin lugar a dudas, son formas precisamente de organización colectiva y a la que es necesario que no abandonemos, que es más, apostemos fuertemente, más en este contexto, no solo por la plena defensa de la jerarquización profesional y conquistar mayores márgenes para esta autonomía profesional, sino sobre todo para conquistar mejores condiciones de vida para cada vez más amplios sectores de la población, que empobrecidos van reclamando la intervención de los trabajadores sociales. Y acá se preguntan, digamos, dentro de esta visualización o posible desprofesionalización de del ejercicio nuestro como trabajadores sociales, si no es, digamos, estratégico pensar que debemos reunirnos y encontrarnos con los sectores sociales populares como para construir estas cosas que vos, Marcela, decías, digamos, no verlo no vernos como diferenciados, sino justamente como trabajadores en general y cómo poder construir colectivamente junto con los sectores sociales con los que trabajamos y que tienen ciertos procesos de organización, estrategias que permitan no solo jerarquizar nuestra profesión, sino también jerarquizar la vida, ¿no? Que es lo más importante de las personas que están mucho más vulneradas hoy en día como consecuencia de la pandemia, pero no solamente por eso, sino por estos procesos de un modelo social en el cual cada vez se necesitan más pobres para sostenerlo, ¿no? Por ahí como una estrategia plantean algunas colegas.
Sí, antes de avanzar por ese lado, quiero también mencionar algo vinculado a los procesos de formación. Y no haciendo un juego de palabras, pero más o menos haciéndolo, en esta idea de precarización de la vida, precarización de las condiciones laborales, nosotros varios venimos planteando que en los últimos años en la región y en nuestro país se está dando un proceso de precarización de la formación profesional. Las universidades públicas, y no solo las universidades, porque nuestra profesión no solamente se lleva a cabo en universidades, sino también en la provincia de Buenos Aires, en institutos superiores de formación docente y técnica, está atravesada por un proceso de precarización que este contexto nos tiene que interpelar. Precarización, por un lado, que se da a partir de trayectos formativos intermedios, que no legitiman para el ejercicio profesional, sí, pero sin embargo las unidades académicas lo habilitan y luego el Estado contrata, y ahí tenemos que como colegio siempre estar planteando las cuestiones que tienen que ver con los derechos y las incumbencias y quienes pueden ejercer el ejercicio profesional, pero no solamente se da por el achicamiento de los procesos formativos, sino también por las discusiones que al interior de la universidad pública se llevan a cabo. Estamos siendo cada vez más interpelados por un conocimiento instrumental que a partir de la década del 90 está en sintonía con el mandato de los organismos internacionales, que se expresa en la Ley de Educación Superior y que se expresa también en muchas directivas que no se han revertido en términos formativos. Esa precarización de la formación, además, en el trabajo social en particular, entra en correlación con ciertas lógicas o perspectivas que se tornan hegemónicas en las unidades académicas, donde muy pocas veces uno visualiza el pluralismo y la coexistencia de distintas perspectivas o ideas que permitan a quienes se forman poder conocer una multiplicidad de visiones en torno al trabajo social y a partir de ahí ir definiendo el propio perfil. Ese poco pluralismo en las instituciones no solamente es una cuestión discursiva, sino que muchas veces también se expresa en mecanismos institucionales de expulsión a aquellos docentes que tienen una mirada crítica en torno al conocimiento, a las ciencias sociales, al trabajo social y a la función o al papel de la universidad en la realidad. Y entonces hay un conjunto de elementos que vienen a sintetizarse en ese proceso de precarización que redunda en los procesos de formación. Y ahí es donde nuevamente como colectivo profesional tenemos que llamar la atención en torno a establecer algunos acuerdos mínimos. Recuerdo algunos planteos que hacían la semana anterior Katia y Brian en torno a algunos acuerdos mínimos que tenemos que poder construir colectivamente para un fortalecimiento del colectivo profesional. Me parece que es sumamente necesario. ¿Algún otro de los compañeros quiere hacer algún aporte? Acá surge muy fuertemente el tema de la formación nuevamente, ¿no? Cómo hoy esto está planteando en algunos ámbitos de formación la digitalización, la virtualización como una estrategia positiva y también esto cómo no solo, digamos, impide a muchas personas acceder a la formación, sino también a la calidad de esa formación, ¿no? Cómo se puede seguir deteriorando, como decía Manuel, en estas condiciones de que muchos, por seguramente cuestiones económicas, aplauden sin tener una reflexión crítica acerca de estos nuevos modos de formación también, ¿no? O de acceso a la formación. Que supongo no está solo ligado a la formación universitaria, sino también en todos los ámbitos desde la formación inicial. Digamos, concretamente profundiza las desigualdades, lo que veníamos, digamos, recuerdo también en la versión primera, el de diálogos urgentes, cuando aparecía la cuestión de la escuela, digamos, y en la universidad, no es muy ajeno algunas cuestiones a remarcar en los procesos de formación. La brecha digital, digamos, también refuerza con la cuestión de las desigualdades y de las desigualdades en los niveles de acceso y la calidad en las prestaciones de esa formación profesional.
concretamente digo esto que se pone en evidencia, en donde, digo, cortito para capaz circular otras cuestiones, pero digo, parece que ahí lo que se pone en evidencia es el movimiento contradictorio de que aparece esta idea de las instituciones educativas siguen abiertas, ¿no? Como que no están cerradas, se mantiene desde el aislamiento, desde la casa, y que en realidad ese falso discurso que apela a seguimos formando, seguimos sosteniendo la política educativa, pone en evidencia su contracara de que, para dar un ejemplo concreto, la universidad en donde trabajo, uno de sus centros regionales está en pleno conurbano bonaerense, y de las clases que se arman en Zoom para tener contacto con las y los estudiantes, para dar solo un ejemplo de una asignatura de 136 estudiantes inscriptos, solo acceden a conectarse al Zoom 20 o en su mayor número un poco más de 30. Lo que la verdad que cae en el absurdo de qué condiciones estamos sosteniendo esta virtualidad, y que lo que necesitamos interpelar es si esto es transitorio, cómo las universidades y el Estado debería, ¿sí?, garantizar mínimas condiciones para ese sostenimiento, y entendiendo que esto de la virtualización es meramente transitorio, ¿no? Porque eso también es como otro debate, si vale o no la formación a distancia y virtual. Bueno, Sí, Marcela. por ahí estaba pensando, y no para agregar mucho más, porque creo que ya están dichas la mayor parte de las cuestiones. Es cierto, las universidades en general pareciera ser que hacen como que nada ha pasado, y lo que recién relataba Ximena nos pasa a todos, digamos, cuando estamos intentando dar clases frente a una computadora, y muchas veces incluso ni siquiera mirándonos a las caras, porque por una cuestión de conectividad, supuestamente si se apaga la cámara, se apaga el micrófono. Entonces uno es como que da clases como si estuviese el otro, digamos, y sin poder ni siquiera mirar y ver exactamente qué es lo que está pensando, o sea, tratando de comprender qué es lo que está pensando, en qué medida está sintiendo ese otro, a partir de lo que uno puede estar intentando colocar. Sí, sin lugar a dudas, hacer como que no pasa nada con esto es lo peor que puede pasar, digamos, a la universidad y en general en todos los contextos en los que nosotros estamos trabajando. Entiendo que aparte hay varios conversatorios que están vinculados a qué es lo que está pasando en la formación. Quizás por ahí no tenía, digamos, como esta impronta, pero obviamente lo sigue atravesando, y por eso es que seguramente, yo no estoy viendo los comentarios de los colegas por el Facebook, pero seguramente pasa por ahí, digamos. Y bueno, me parece que nada, que no nos queda otra que tratar de seguir pensando colectivamente, que es donde encontramos las respuestas para todas estas cuestiones, y que no teníamos pensado, porque si hay algo que no se tenía pensado era este contexto, pero sobre todo me parece que, y por ahí un poco retomando lo que decía al principio, independientemente de lo a veces saturados que estamos de participar de algunos espacios y conversatorios, que hay muchísimos, sumamente ricos, y que uno a veces está como muy cansado, y dice, bueno, ¿en qué momento lo escucho? Si lo escucho más tarde, y de qué manera lo comparto. Lo cierto es que sigo creyendo, y me parece que por eso es que estamos todos convocados hoy, a pensar que es en estos espacios en los que podemos ir encontrando los consensos que decía Manuel para avanzar en la jerarquización, en la formación del trabajador social, y en los consensos para, precisamente en alianza con otros espacios y con la propia clase trabajadora de la que formamos parte, tratar de resistir estos embates
que como también decía Ximena, no son cuestiones nuevas, son cuestiones que realmente en este contexto vieron como la oportunidad de sin demasiado interrogarnos, dar como por naturalizadas algunas cuestiones, donde, por ejemplo, acá no salió, digamos, con palabras tal cual, pero de alguna manera en esa frase de quédate en casa, no tanto se cuestiona esto de se queda en casa quién tiene, en qué casa, en qué condiciones, quiénes que pueden no estar trabajando, porque si no sale no puede directamente reproducir su vida. Así que bueno, son un montón de cuestiones que creo de todas maneras que en estos ciclos se han ido como colocando y que después veremos cómo las podemos ir procesando. Manuel. Bien. No, yo para cerrar mi participación, además de agradecer el aguante de la gente que se suma y se queda, eso en la virtualidad es bastante difícil. Nada, tirar como hacer un planteo más general. El otro día también en un espacio con compañeros y estudiantes de la UMPA hablábamos de esta cuestión de las características tan particulares que tiene la sociedad actual, que nos termina abrumando, no quedarnos solamente con el pesimismo, y ahí recuperábamos un poco a Gramsci con esa idea del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, digamos. No quedarnos solamente con esta mirada que por ahí nos permite caracterizar, pensar la realidad tal cual es, atravesada por estas contradicciones, estas determinaciones y estos procesos de precarización, sino también recuperar, que quizás se pueda fortalecer más en el próximo encuentro, los procesos organizativos en este marco de estas transformaciones societales. Me parece que es importante esto que vos mencionabas en un momento, Loli, el trabajo social no está desvinculado de otros sujetos colectivos, es parte, y eso es central a partir de considerarnos trabajadores y trabajadoras, y a partir de eso se vienen construyendo espacios, se vienen construyendo alianzas, se vienen construyendo estrategias colectivas para fortalecer la autonomía, para frenar el cercenamiento de las instituciones estatales, para frenar los despidos en este contexto, que son despidos que, bueno, hay un decreto que lo prohíbe, pero a partir de los procesos de precarización se hacen posible. Bueno, en ese marco hay un proceso territorial en los distintos distritos, en los distintos espacios, por pensar la provincia de Buenos Aires, que está dando cuenta de un movimiento del trabajo social que se ha posicionado frente a todas estas condiciones y ha logrado enfrentar y viene teniendo conquistas muy interesantes. Por eso a mí me parecía importante, por ahí a nosotros nos tocó un poco dar cuenta de las implicancias de estos procesos de precarización en la vida y en los procesos de intervención, pero hay una dimensión más colectiva, y que nos viene dando conquistas que son fundamentales también tenerlas en cuenta y que esperemos que sean retomadas más adelante. Nada, eso por mi parte. Bueno, ya también estamos en un tiempo como para continuar reflexionando durante esta semana que viene, ya que en el próximo miércoles nos volveremos a encontrar en otra etapa del conversatorio que viene planteando y promoviendo el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, y que tanta participación también, no solo de colegas de la provincia, sino de todo el país y de Sudamérica fundamentalmente, hace que esto enriquezca también nuestra permanente fomento a la reflexión crítica acerca de nuestro ejercicio profesional, y también conocer otras realidades y poder ir ahí construyendo en conjunto esta intervención o problematizar la intervención cotidiana con nuestro ejercicio profesional. Así que nos resta agradecer a los más de 400 personas que estuvieron participando en este espacio en el día de hoy, a ustedes, colegas, que se comprometen permanentemente con el trabajo colectivo, porque no solamente tiene que ver con el ejercicio de la profesión en los ámbitos en los que se trabaja, sino también con la construcción colectiva. Muchos colegas planteaban cómo hacemos para fortalecer nuestra intervención. Bueno, yo creo que se fortalece involucrándose, participando,
pensando la profesión desde lo colectivo, como lo hacen ustedes permanentemente y como tantos otros colegas que participan en el espacio del colegio profesional, y que eso habilita a estas posibilidades, ¿no? De compartir tanto presencialmente como virtualmente o en el espacio que sea, los conocimientos, los saberes, los momentos de reflexión, la construcción conjunta. Y bueno, así creo que podemos ir también fortaleciendo nuestro ejercicio profesional individual o en los espacios laborales, con la participación colectiva, junto con el resto de los trabajadores. Por mi parte, nos resta más que agradecerles a ustedes y a todos los que han participado y siguen acompañando estos procesos, y alentarlos, bueno, a seguir construyendo esto que es de todos, este Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, es de todos y todas los profesionales, y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias y bueno, nos vemos.